Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Silva y estoy acá nuevamente haciendo un video para compartirles a ustedes eh, todas estas experiencias que yo he vivido en torno a la meditación, al desarrollo de la conciencia y también en el ámbito espiritual. Y, y la idea, bueno, es volcar en un video conocimiento, experiencias sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de preparación, simplemente lo que salga en el momento, para que quede como un registro tanto para que ustedes puedan acceder a él y ver detalles específicos que pueden ser muy útiles para algunas personas. Yo sé que no para todos, pero para algunas personas puntuales que están muy metidas en este tema. Pero también para mí, porque me sirve como una especie de repositorio de información donde voy volcando todo lo que está dando vueltas acá en mi mente o en mi vida, lo que va ocurriendo, y me sirve como a tener una especie de videolog para eso. Así que con eso yo pienso hacer después videos más elaborados. Y bueno, pido disculpas a la gente que ve estos videos que lo encuentra realmente un poco feo, porque en realidad es eso, es como cuando uno hace un borrador, toma apuntes de estudios en la universidad o en el colegio, y la verdad es que es desordenado, y lo ideal es después poder tomar esos apuntes y transformarlos en algo que sea más ordenadito. Pero bueno, vamos de a poco. Lo que quiero hoy día compartir con ustedes un poco eh, son específicamente aquellas experiencias que yo he vivido y que yo he dicho, chuta, la embarré o cometí errores, y esa información traspasárselas para que también ustedes puedan, dentro de lo posible, no cometer los mismos errores que yo cometí en su momento. Entonces, bueno, en general el camino ha sido arduo y largo. De hecho, he cometido bastantes errores que ahora los considero errores. En realidad no es que sean errores, son experiencias vividas que me han ayudado a aprender, a conocer un poco más de todo esto. Y claramente ha sido un proceso, ¿ya? Y si yo le puedo evitar a alguno de ustedes todos estos errores, genial, maravilloso. Ya, miren, a ver, voy a tratar de ir acordándome a poco porque no tengo preparado nada, pero en el fondo lo que vaya saliendo lo voy a ir tirando, y no va a ser cronológico ni ordenado, pero lo voy a tratar de explicar bien en su momento cuando surja esa impresión. El primer gran error que yo cometí, y que podría decir que es como el más importante, es el pensar que todo depende de mí, que soy yo el que tengo que esforzarme, soy yo el que soy yo el que estoy haciendo las cosas solo, y que no estoy soportado por nada externo. Eso es un tremendo error, porque yo no soy exactamente el yo solo, sino que yo soy un conjunto de cuerpos y de estructuras energéticas con conciencia. Y estas estructuras energéticas con conciencia son seres también que existen. Por lo tanto, cuando tú me escuchas a decirme a mí, oye, hola, soy Andrés Silva, cuando comienzo el video, en realidad eso es falso, porque soy múltiples posiciones de conciencia al mismo tiempo. Y esas múltiples posiciones de conciencia podríamos llamarlo que son como personas, pero que viven dimensionalmente donde estoy viviendo yo. Lo trato de explicar de esa manera para que se entienda. Porque, por ejemplo, cuando yo siempre hablo en los videos que hago, que tengo un cuerpo físico, que tengo energía, que tengo emociones y que tengo pensamientos, cada uno de esos es un punto de conciencia distinto. Incluso si tú puedes llegar a entrar en meditación profunda, podrías hasta comunicarte con cada uno de ellos y tener una conversación con tu cuerpo, conversación con tu cuerpo emocional, y así. Incluso podrías tener una conversación con tu espíritu, con tu conciencia, con tu cuerpo de la voluntad, con tu alma, mejor dicho, con tu alma.
El alma siempre, cuando uno habla de alma, es lo mismo que hablar del cuerpo causal o del cuerpo de la voluntad, es lo mismo. Entonces, el primer error es, primero que nada, pensar que estoy solo. Siempre recuerdo una película en la que, creo que era Star Wars, donde las últimas 3 películas donde sale, creo que es Poe Dameron, que dice que lo primero que hacen para bajarte tu ánimo es hacerte pensar que estás solo. Y la verdad es que no estás solo, y jamás has estado solo y jamás va a estar solo. Lo que sí estás desconectado, y estás desconectado de lo que tú realmente eres. Y por lo tanto también pierdes la oportunidad de poder experimentar lo que es la realidad en un espacio de conexión absoluta con tu ser interno. Y eso sí que la mayoría de la gente de este mundo lo tiene perdido. Pero es posible reconectarse, eso es lo bueno. Entonces, es todo un proceso, es largo, no lo niego, pero se puede lograr, se puede llegar a reconectarte y volver al paraíso, como podríamos decirlo, lo que es el mundo donde en el fondo nunca te falta nada, lo tienes todo, y tienes apoyo de múltiples puntos de conciencia que están como que en una familia, están contigo trabajando en conjunto. Entonces ellos se van a preocupar de que tu realidad siempre sea la mejor experiencia. Ellos también van a poder vivir el mundo a través de tus ojos, ya, porque en el fondo ellos están viviendo lo mismo que tú, pero tú eres como el actor principal de esta escena. Pero ellos son los que te van abriendo el camino, energéticamente hablando. Así que es súper importante darse cuenta que uno nunca está solo. Ese es el primer error. El primer error que yo cometí, gran error en el concepto de meditación, de espiritualidad y desarrollo de la conciencia. El segundo gran error que yo cometí es no darle suficiente importancia a lo que son los ejercicios, a lo que son los ejercicios psicoenergéticos. ¿Por qué? Porque yo me comencé a desarrollar en un ambiente en el cual yo, con la información que tenía, yo empecé practicando budismo o meditación budista, la típica meditación en que uno se observa hasta la mente en silencio y uno se va observando y uno empieza cada vez más a entrar en meditación cada vez más profunda, llega uno a los yanas, y cuando ya llegas a los yanas sientes como una percepción bastante cambiada de lo que es la realidad. Y a partir de ese entonces ya como que el mundo cambia, pero dejas de meditar y vuelves a lo mismo. La vida no cambiaba mucho. Sí, claro, vivías un poco más tranquilo, te sentías un poco mejor, pero no sentías como grandes cambios. Pero cuando yo conocí a través de mi maestro Vladimir Antonov, lo que eran las meditaciones psicoenergéticas, fue literalmente agregarle nitrógeno líquido al motor del vehículo y acelerarse de una manera impresionante. Y yo podría decir que mi segundo gran error fue ese, no informarme bien. Ahora, la información que uno tiene disponible es bastante limitada, no es simple poder conocer todo lo que uno tiene que conocer. Por eso que yo comparto esto y lo comparto con harta frecuencia y trato de darle como la importancia que tiene, porque en realidad es tremenda la importancia que tiene de esto del desarrollo psicoenergético, sobre todo para eliminar el karma, para eliminar la oscuridad que está grabada dentro del cuerpo emocional. En particular es súper fuerte e importante. El tercer gran error que yo he cometido, que yo creo que, sí, que son muchos los errores, pero el tercer gran error que yo he cometido es pensar, es como tener como la conciencia, tener como la esperanza de que todo mejora rápido, que todos los cambios son rápidos. O sea, es como vivir acelerado, vivir como muy rápido la experiencia. Y de verdad que me interesa harto
dejar claro de que estos son procesos lentos. Y son procesos lentos porque en el fondo tienen que ser lentos, ¿ya? Tienen que ser lentos. Y es un proceso energético que requiere lentitud. Porque, a ver, ¿qué es lo que nosotros no entendemos como meditadores? ¿Ya? Que la energía que tenemos dentro es una energía que normalmente lo que más vemos afuera es la energía densa. Tú ves tu cuerpo físico que es denso, ves tus, no sé, las emociones que son densas, los pensamientos son densos. Pero dentro de ti hay energía sutil. Y esa energía sutil se genera una estructura geométrica que la soporta. Y esa estructura geométrica, por eso se le llama Cristo o crístico, que viene de cristal, ¿ya? Que en el fondo lo que tú haces dentro es una malla crística que permite soportar las energías sutiles de la existencia dentro de ti, que hasta ahora estaban literalmente eliminadas. Entonces, para que se generen esas estructuras se requiere tiempo y sobre todo se requiere que tú no intervengas. Y por eso que Jesús hablaba, y lo decía claramente, que por favor, la renunciación, o niégate a ti mismo, ¿ya? Porque si tú tienes ese tema de creer que tú eres el que vas a resolver los problemas, estás equivocado. Al final hay un montón de posiciones de conciencia que están trabajando en conjunto para poder ayudarte a desarrollarte, ¿ya? Entonces no es sencillo, para nada. Y tú tienes que dejarte literalmente llevar. No puedes intervenir demasiado en el proceso, ¿ya? Yo esto lo digo porque, por ejemplo, cada error que yo cometí es que cuando me empecé a topar con posiciones de conciencia que me empezaron a atacar, ¿ya? Y esas posiciones de conciencia me las topé generalmente en el mundo emocional. Y en ese mundo emocional, las posiciones de conciencia lo que tratan de hacer es atacar tus chakras, que es donde están tus emociones, entonces te afectan emocionalmente. Y eso está bien, ellos tienen todo el derecho a hacerlo, porque ellos se sienten agredidos tarde o temprano por lo que tú haces, por este afán de poder desarrollarte, vas abriéndote camino y vas haciendo modificaciones en este mundo que afectan a otros puntos de conciencia. Entonces ellos se defienden, ¿ya? Y tú también tienes herramientas para también defenderte. Entonces, si tienes herramientas para defenderte, las ocupas, pero estás haciendo una guerra. Y eso no es vivir en la unidad, eso es vivir en la dualidad. Y ese punto es importante, hay que darse cuenta que uno a veces se queda pegado en la dualidad defendiéndose, ¿ya? Y lo que hay que hacer es simplemente hacer una renuncia, porque para poder pasar de la dualidad a la unidad tienes que literalmente renunciar, tienes que rendirte, ¿ya? O sea, si alguien te viene a agredir, tienes que literalmente agachar el moño y aceptar que te agredan, tal cual. No puedes quedarte esperando de que o tú mismo reaccionando frente a estas agresiones. Tienes que, dentro de lo posible, dejarte fluir simplemente, y todo tarde o temprano va resolviéndose. Y eso es súper importante que lo tomes en cuenta. Si tú estás acostumbrado a reaccionar frente a una agresión, no te va a ir bien, ¿ya? Al contrario, va a ser un problema, porque más encima muchos de estos seres que te tratan de agredir se alimentan de tu respuesta. O sea, ellos ganan energía mientras tú le pones tu atención a ellos ganan energía y posición. Entonces ellos buscan que sobre todo que tú te agredas, que te sientas incómodo, porque con eso, si tú más encima le respondes, más van a crecer. Entonces lo que quieren ellos es crecer. Entonces al final tienes que literalmente renunciar, totalmente, una renunciación absoluta y una entrega absoluta. Por eso tiene una gran virtud, ¿ya? Que te genera resistencia, fortaleza y paciencia, tolerancia. Y todo esto son virtudes que son súper importantes de poder desarrollar.
Y claro, uno inicialmente piensa que, oye, pucha, el camino que me metí, esta cuestión es como que lata y incluso muchas veces te desespera. Pero tarde o temprano te das cuenta de que en realidad esto tenía una razón de ser súper importante. Así que el, hay que saber actuar, ¿ya? Hay que saber manejarse en estos niveles multidimensionales. Otro error más que yo siento que cometí, el, el desconfiar en los momentos más difíciles, el pensar de que no, aún en esos momentos no estaba siendo soportado. Recuerdo varias veces de que cuando estaba en los momentos más críticos de esta etapa, que en sueños se me aparecían algunos maestros y me hacían gestos así, o incluso ni siquiera en sueños, en meditación profunda, como que me decían tranquilo, así como no me lo decían, sino que me hacían como gestos, así como, oye, tranquilo, sí, como que no pasa nada, ya es un proceso normal, natural, y es la mente que se está limpiando. Pero hay que estar ahí, no es simple, ¿ya? Y estamos hablando de que yo como siempre digo, no es un monje tibetano que está ahí sentado en meditación 4 horas diarias, quieto, con toda sin nada en la vida que lo perturbe más que estar en estado de meditación, sino que tú estás viviendo la vida normal con tu trabajo. Tienes tu trabajo, tienes tu familia, la familia tiene momentos emocionales difíciles, los trabajos tienen momentos emocionales difíciles, ya tú viajas rodeado de gente y hay momentos difíciles, y más encima estás viviendo multidimensionalmente compartiendo con otros seres que también es difícil. Entonces se te complica bastante, pero es genial, porque si tienes la voluntad y te das cuenta además que te están apoyando por fuera, ¿ya? O sea, te están apoyando en lo que tú realmente eres, tu familia energética, ¿ya? Y además también te está apoyando la creación del universo en muchos aspectos. Tú dices, bueno, y ahí está el error, ¿verdad? El no confiar en su momento en eso. Pero créanme que es un error que yo hasta el más asiduo meditador lo entendería perfectamente, porque la verdad es que en ese momento hay que estar ahí, hay que estar ahí. Entonces, pero lo importante es que se puede. Eso es lo importante, que independiente de lo difícil que sea, que se puede. Ahora, lo otro importante que uno tiene que también entender con esto es que esto es un trabajo de equipo, ¿ya? Y que nunca vas a estar solo, jamás. Así que si en algún momento te sentiste solo, no, eso no existe, ¿ya? El otro error que yo cometí, que también es importante darse cuenta, es el rechazar lo malo. Miren, si ustedes se meten en este mundo con mucha intención, con mucha perseverancia, se van a dar cuenta de algo que la verdad es que es súper importante. Si quieren ustedes realmente lograr avances realmente significativos en este tema de la espiritualidad, la meditación y el desarrollo de la conciencia, tienes que ser como los seres que ya lo han desarrollado. Y son seres que son seres muy puros. Entonces, si tú quieres ser como ellos, tienes que ser muy puro. ¿Y cómo vas a ser muy puro? Si te enojas, si te enrabias, si no eres tolerante, si no eres paciente. No se puede, así de simple, no se puede. ¿Cómo vas a llegar a un nivel vibratorio tan alto si tú no eres capaz de mantener controladas tus emociones, tu mente, pero al 100%? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer en estos casos? Tú puedes tomar el camino más lento, ¿ya? En el cual tú vas trabajando esto, metiéndote tú mismo en la pata de los caballos, podríamos decirlo de alguna manera, en las dificultades, ¿ya? Pero no sé si sea... Esto es lo que hacen mucho los tibetanos. Hay tibetanos que se meten no solamente en los aspectos luminosos de la existencia, sino que también se meten en los aspectos que son oscuros de la existencia, ¿ya? En la oscuridad de la existencia. ¿Y por qué se meten? No porque quieran hacer daño ni maldad, nada, porque saben de que en el fondo la única manera de poder sanar 100%
estas como compulsiones que tenemos los seres humanos de criticar, de rechazar, de enojarte, no sé, de mentir, de vivir en los excesos. Todas esas cosas, ¿cómo se sana? ¿Cómo se sana una persona? ¿Cómo una persona que vive constantemente rodeado de estímulos, cómo tú sanas internamente toda esa oscuridad que llevas dentro? Sabiendo que estás lleno de cosas que hacer, tienes familia, tienes trabajo, tienes problemas muchas veces económicos o distintas situaciones en la vida. ¿Cómo logras llegar? ¿Cómo llegas a ser un maestro, un ser iluminado, por ejemplo? ¿Cómo puedes llegar a ser un ser iluminado si no tienes la capacidad ni el tiempo de poder hacer ese trabajo de limpieza? No puedes. ¿Ya? Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente acá. Nadie busca ni siquiera la iluminación, ni siquiera busca poder llegar a algo cerca de eso. Pero buscan vivir la vida, ojalá con la menor cantidad de problemas posible. Pero en el fondo, esto no es tan simple. ¿Ya? Entonces, si hay una persona que realmente quiere eso, ¿ya? Quiere lograr un avance notable o notorio en los temas de meditación, espiritualidad y desarrollo de la conciencia, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Dónde sacamos la energía y la fuerza para poder enfrentar esos retos tan importantes que es eliminar toda esa oscuridad interna que tú tienes, la oscuridad que tú llevas? Y la única manera, y esto es un poco fuerte lo que voy a decir tal vez para algunos, pero es la verdad. Cuando tú tienes un cocodrilo corriendo detrás tuyo, vas a correr más rápido. Si no, no vas a correr más rápido. Si tú midieses el tiempo que te demoras corriendo, no sé, 100 metros plano, en situaciones tremendamente favorables, créeme que ese tiempo que te demoras no sería nada que si tú tuvieras, por ejemplo, un león o un tigre corriendo detrás tuyo, esa misma distancia. Y es porque el ser humano es así. El ser humano busca la tranquilidad, busca el confort, busca la seguridad, y esa es la mente, ¿eh? El que busca todo eso es la mente, no es nada más ni menos que la mente. Entonces, la mente te quiere tener un lugar cómodo, te quiere tener un lugar como tranquilo, te quiere tener dominado. Tú eres un ser tremendamente poderoso, ¿ya? Internamente. Tienes la capacidad de manifestar, como lo han hecho varios maestros, de manera inmediata lo que tú quieras, ¿ya? Existe esa capacidad, ese potencial. Pero tú no lo estás usando porque en el fondo estás tan cómodo, pero esa comodidad viene de la mente. La mente quiere que estés cómoda. ¿Para qué? Para que la mente pueda subsistir, pero el resto no. Ya tú, como tú potencialmente no es necesario que tú, para la mente no es necesario que tú te desarrolles tu potencialidad infinita. Lo que le interesa a la mente es que tú te mantengas donde estás y dentro de lo posible, lo más cómodo posible, para que tampoco tenga que esforzarse tanto ella. Pero en el fondo te estás perdiendo la gran chispa de la vida, te estás perdiendo lo más hermoso de la vida, que es el poder experimentar a 100%. Entonces, bueno, si es tu deseo experimentar con un grado de limitancia, está bien, está súper bien y hazlo, ¿ya? Pero hazlo en conciencia, ¿no? Tú sabes de que eres un potencial ilimitado, que puedes hacer lo que tú quieras, o sea, de hecho, lo que tú te imagines podrías llegar a hacerlo, pero la mente está ligada a que tú simplemente tengas que vivir en una estructura limitada, con límites. Y está bien, pero también, oye, si tú quieres tener la libertad de poder hacer lo que tú quieras en la vida, también no tienes esa libertad. Entonces, la mente se encarga de que tú pierdas esa libertad, ¿ya? De que tú te sientas que no tienes la libertad de elegir lo que tú quieres ser. Si tú quieres ser un ser que está limitado y quieres experimentarlo en conciencia, eso es maravilloso, porque estás haciéndolo, como dije, en conciencia. Pero si tú eres, por ejemplo, una persona pobre, ¿ya? O enferma, y tú quieres experimentar la riqueza y la salud plena, la mente te va a decir que no lo puedes hacer porque yo no te lo permito, ¿ya? Y simplemente no, y te va a poner los peros, y te va a hacer pensar de manera distinta, y te va a poner ejemplos de casos que no son similares, porque acá estamos rodeados de gente que no tiene su mente libre. Entonces, al no tener tu mente libre, no piensas como piensa el resto, porque es la información que tienes a mano. Entonces, ese es el gran problema.
Y bueno, entonces, si para poder correr los 100 metros planos necesitas el tigre detrás para poder tener más velocidad, ¿qué significa? Que tú necesitas sí o sí, que haya algo que te esté molestando para poder meditar más tiempo, eh, para poder que tú realmente te motives y que logres, ¿ya? Y que logres ser aquello que tú realmente eres, ¿ya? ¿Cómo vas a llegar? Mira, el punto de anclaje, los puntos de anclaje más altos, que son los grandes maestros, el nivel que ellos llegaron, normalmente, es porque realmente fueron presionados para llegar hasta ahí. Pongamos el ejemplo del Cristo, de Jesús del Cristo. Jesús del Cristo tuvo que vivir el Vía Crucis, ¿ya? Y el Vía Crucis está asociado plenamente a este proceso de limpieza y de tener que ir avanzando de a poco, tolerando muchas cosas, y todo eso ocurría en esto. Si hablamos del Buda, lo mismo. El Buda Gautama, antes de iluminarse, salieron de la tierra un montón de demonios que fueron a tratar de intervenirles el paso, y también tuvo que vivir una etapa de tener que, no sé, al menos tener la fuerza de poder lidiar con eso. Entonces, todas estas cosas que nos van pasando, ya negativas de la vida, son un entrenamiento. ¿Ya? Todo lo que te pasa a ti en la vida que tú encuentras que está mal, no sé, que un padre te dijo tal cosa, que un familiar te increpó, que un compañero de trabajo te molesta, que no sé, que te robaron, que te saltaron, que te agredieron, que te empujaron, que te apretaron, todos esos son entrenamientos. Es un simple entrenamiento de este mundo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual vas a pasar a niveles, y esto va a ocurrir sí o sí, esto le va a ocurrir a todo el mundo sí o sí, porque es un proceso natural, ¿ya? Tarde o temprano todos vamos a tener que llegar a este punto donde va a haber una estructura de energía que se va a interponer entre tú y el estado de paradisiaco o estado de iluminación. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer si tú estás rechazando tantas cosas, si tú no te has entrenado, si tú no has desarrollado tu conciencia, si no has desarrollado el control emocional, si no has desarrollado el control mental? No se puede, ¿ya? Entonces vas a tener que simplemente esperar tu desarrollo de alguna manera para que logres ir avanzando en este camino. Entonces, ¿cuál es el gran error también que yo cometí? El esperar de que todo iba a ser tarde o temprano más fácil. Y eso no existe. Tal vez existe cuando uno llega al final del camino, cuando uno pasa la parte de la mente, la sección de la mente, tal vez ahí sí. Ahí uno puede decir que ya el camino es fácil, porque ya vives en paz, en tranquilidad, en armonía absoluta, te transforma en un gran maestro. Pero, mientras tanto, siempre yo esperaba que tarde o temprano las cosas iban a ser pero sumamente maravillosas y positivas, y no pasaba. Seguía, incluso empeoraba. Entonces, ese deseo de querer que las cosas estén mejor también era un error. Y eso implicaba también que vivía en la dualidad, porque vivía en lo bueno o lo malo. Pero con el tiempo te vas acostumbrando, porque esto te presiona a un nivel bastante intenso. Entonces te acostumbras y con el tiempo vas desarrollando esa capacidad de poder mantenerte, pero o sea, a 1000 por hora. Ya te mantienes súper bien, te sientes cómodo, incluso en las peores circunstancias. Y eso, es increíble, es maravilloso, y se lo deseo a todo el mundo. Muy bien, otro error más que yo cometí, y que la verdad es que yo he cometido muchos errores, pero lo que más cometí es no entender que las personas que te rodean son también, al igual que tú, energía. Y al ser energía, oscilan, tienen un nivel de frecuencia, tienen también un nivel de energía, digámoslo así, como una cantidad de energía, ¿ya? Pero lo más importante acá son los conceptos de frecuencia y el concepto de oscilación. Todos oscilan, todos, porque somos energía en el fondo. Entonces, la oscilación implica que tú vas en momentos buenos y momentos malos, y tienes que entender eso. Ya que un día vaya a estar bien, otro día va a estar mal, después otro día va a estar bien, después otro día puede que estés 2 días mal, después puede que estés 3 días bien, y así. Y siempre va a estar oscilando, y tienes que aprender a dominar eso. Y por otro lado, el contexto de frecuencia, ¿ya?
es súper importante entenderlo, sobre todo para no rechazar lo que te rodea. Piensa tú lo siguiente: somos energía y cada cosa que hay en este mundo es energía y cada una ya tiene su nivel de frecuencia. Por ejemplo, si tú te gusta pintar, te das cuenta que la pintura se hace con pintura que tiene colores, ¿ya? Y esos colores, cada uno de esos colores tiene una frecuencia. Por ejemplo, el amarillo tiene una frecuencia, el rosado, el azul, el verde, todos tienen su frecuencia, ¿ya? Y asimismo, tú, yo, el vecino, el tipo, el ladrón que roba las casas, el delincuente que asalta a la gente, todos tienen un nivel de frecuencia. ¿Ya? A su vez también, por ejemplo, la música tiene niveles de frecuencia, ¿ya? Las octavas de la música, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿ya? Que son estas octavas de música, cada una de esas notas tiene una frecuencia. Por lo tanto, cuando hablamos de frecuencias, el color amarillo no le va a venir a decir al color azul: oye, tú estás mal porque tú eres tú no haces bien tu pega, o tú no eres un color correcto, o tú no haces lo que es apropiado, porque uno está simplemente ejecutando el programa que tiene, ¿ya? Entonces, lo mismo se aplica para las personas, ¿ya? Por ejemplo, si hay una persona que no es como tú quieres, es una persona que está vibrando en una frecuencia distinta a la tuya, pero no significa por ningún motivo de que no sea una frecuencia. Sigue siendo una frecuencia. Y así como los colores, el blanco con el azul o el amarillo con el verde, son frecuencias. Igual que tú con la persona más desagradable que puedas creer en este mundo, ambos son frecuencias, ¿ya? Por lo tanto, imagínate un color amarillo rechazando un azul? No tiene sentido. Y de la misma manera, tú no tienes ningún derecho a criticar a nadie, ¿ya? Y tampoco rechazar a nadie. Al contrario, tienes que ser equipo con las personas más difíciles. Y ser equipo con toda la gente, con todos los seres, porque todos somos una gran sinfonía. Vamos a la música. Imagínate la nota re criticando a la nota la. Porque la nota la tiene un comportamiento X. No tiene sentido. Entonces, al final tú escuchas la música y la música es perfecta, es maravillosa, independiente del uso del tipo de música, ¿ya? Lo mismo pasa con la gente. Lo que pasa es que la gente se identifica tanto con su cuerpo físico, con las cosas que vive. Por ejemplo, tú te identificas con tu hijo, ya, porque tú eres el padre de tu hijo, pero acontece que tu hijo también es una frecuencia y también es un ser, y al final es una estructura energética muy similar a la tuya, pero igual es distinta, ¿ya? Pero al final él está siendo parte de esta sinfonía y en su nivel. Si él está en una pataleta inmensa que te está generando una tremenda rabia y frustración, ¿ya? Él está literalmente vibrando en un color o en un sonido distinto. Lo que pasa es que tú le has dado el significado a esa pataleta. Tú dices en tu mente: pataleta igual problema, pataleta igual situación incómoda, pataleta igual rabia, pataleta igual estoy cansado, yo no quiero más, pataleta, y todo en la vida. Te reta tu jefe, para ti tiene un significado, ¿ya? Ese significado es: me reto a mi jefe, mi vida es terrible. Me reta mi jefe, ¿y por qué no me reta mi jefe? Me mato de la risa. O no sé, viene un asaltante y te asalta y te roba tu billetera. ¿Por qué me asalta un asaltante? Igual me voy a comer un sándwich rico a una tienda. No, para ti te asalta una persona, te quita tu billetera y significa que terrible, me siento incómodo, me siento inseguro, mi vida es terrible, todo está mal. Y eso es un programa, es una programación mental, es tu mente la que te está hablando, te está catalogando las cosas. Por lo tanto, ese es uno de los grandes errores que yo cometí en su época, ¿ya? El catalogar todas las cosas y no aceptar todo como algo maravilloso. Si esto al final es una gran sinfonía, piensa tú a tu alrededor, está lleno de casas, de edificios, árboles, tierra, vehículos, personas, y todos ellos tienen una frecuencia. Y imagínate que cada una de esas frecuencias de cada uno de ellos es una nota musical. Estaríamos acá en una sinfonía musical inmensa, con un montón de frecuencias, vibraciones,
Y eso es como lo ve el creador ve eso, el creador no le interesa si tú estás sufriendo, porque al final él sabe de que tú estás sufriendo porque tú te identificaste con algo, pero no es la realidad, ¿ya? Tú viniste a jugar un juego, ¿ya? Y ese juego lo viniste a jugar para tratar de disfrutarlo, pero tú lo malentendiste y en vez de jugarlo bien, lo jugaste mal y te acostumbraste a eso. Y no es así la vida es, vienes a vivir y experimenta lo que tengas que vivir independiente de lo que sea, como quien toca una nota re, después toca una nota mi, una nota la, y no te importa si son buenas o son malas, si son más frecuencia o menos frecuencia, simplemente la tocaste la música, ¿ya? Y salió un sonido hermoso. Y créeme que todo lo que tú has vivido en el fondo siempre han sido cosas hermosas, porque te han generado experiencia, aprendizaje, y claro, te has golpeado porque la vida también tiene su experiencia que a veces son difíciles, pero el concepto de difícil es un concepto de palabra. La palabra difícil para ti significa algo malo. Y no es malo, simplemente es que tú le diste esa característica, tú te identificaste con esa palabra y le diste significado, ¿ya? Porque algo difícil para otra persona puede ser algo maravilloso, ¿ya? Cuando tú logras un objetivo que es difícil, te sientes bien. Pero muchas veces antes de lograr ese objetivo lo pasaste mal. Y al final lo difícil te generó los dos lados. Entonces no vale la pena. ¿Qué otros errores yo he cometido? Tantos errores que he cometido. Intranquilidad, no mantenerme sereno ante todas las cosas. Pero tampoco se le puede criticar mucho a la gente eso, porque en el fondo hay que estar enfrentado a las situaciones emocionales, pero hay que estar siempre con la mentalidad de tratar de conseguir el control absoluto de lo que es la emoción y la mente. Otra cosa, no comer más sano o comer menos, no cuidar más mi cuerpo físico, no salir más a la energía, dormir demasiado, también son errores. Darle mucha vuelta a las cosas, criticar a los demás. Errores de meditación, específicos de meditación. Tratar de que la posición del loto sea la posición que tengo que llevar a cabo para poder meditar. Eso no es así. De hecho, yo puedo estar caminando y meditando. De hecho, el Buda estaba un rato sentado meditando, después caminaba y meditaba. No tiene sentido. En cuanto a la energía, no saber utilizarla. El dinero también es una energía, no saber ahorrar. No saber querer gastarme la plata. ¿Por qué? Porque la gente se gasta la plata por una medida de salvar las emociones. Tener las emociones como darse a emociones agradables para tapar los problemas. Es como una droga muchas veces. La gente es compradora impulsiva como una especie de droga. Alguna vez me pasó. A nivel emocional, no darme cuenta que las emociones no están en el cerebro, a pesar de que el cerebro sí las canaliza, pero las emociones están en los chakras. Eso también es un error. A nivel mental, exigirme que tengo que tener mi mente en silencio. Es una tontera, la mente fue diseñada para estar en silencio, pero también no tienes que identificarte con ella. Si vienen pensamientos, lo observas y se van, pero no te esfuerces. Hay otro error, esforzarse demasiado. ¿Qué otro error más? Pensar que la fuerza de voluntad es la solución a los problemas, y no es la fuerza de voluntad la solución a los problemas, sino que la intención. Se quiere una intención infinitamente. O sea, tú tienes la intención de desarrollarte espiritualmente y la llevas a cabo, no te detienes, sigues con ella. Por supuesto que es bueno crear hábitos que la mente trata de que no los tome, y obviamente el tener fuerza de voluntad es importante para eso, pero no hay que tomarlo como lo más importante. Otro error, no he practicado más Vipassana. Vipassana es muy importante para desarrollar la conciencia. Practiqué poco Vipassana. Vipassana es muy importante. ¿Qué otro error más? Cuando te logras conectar con conciencias más elevadas, con niveles de conciencia mucho más elevados,
muchas veces tal vez no eres lo suficientemente respetuoso con ella. A pesar de que tampoco es necesario exigente que sea respetuoso, pero yo creo que está en la ignorancia de la gente que no vive en esos niveles, que te topas con conciencias que son tremendamente puras y maravillosas, y yo creo que uno puede ser un poquito más respetuoso. Tampoco es que yo haya sido grosero, pero podría uno ser más respetuoso. Eh, Creer que yo existo es otro error. Creer que tú existes, porque tú eres una proyección de múltiples conciencias sobre este mundo. Y en el fondo tú eres el todo, pero experimentando una mínima parte. Se me da un error. Bueno, hasta aquí yo creo que voy a dejar este tema de los errores. Pero son muchos, ¿ya? Y la verdad es que los agradezco a todos porque me ayudan a crecer y a desarrollarme. Así que hasta ahí voy a dejar ahora este video. Lo que sí te pido es que por favor te suscribas si es que te sirve esta información. Si realmente quieres profundizar mucho más en temas de meditación, yo creo que tengo bastante tiempo de práctica y muchas experiencias que voy a poder compartir contigo y te pueden servir. Así que te recomiendo que te suscribas, porque en el fondo son interesantes muchas cosas que voy a hablar en estos videos. Así que eso, te deseo lo mejor, no te desanimes, sigue luchando por la vida, sigue tratando de encontrar la verdad, búscala dentro de ti, no la busques fuera. Ama todo lo que eres y todo lo que hay afuera de ti. Yo, ¿cómo veo el mundo? Lo veo como una gran sinfonía. A mí me encanta la música, toco instrumentos, canto, tengo una banda, participo en una banda y aprendí a ver todo como notas musicales. Veo a una persona y para mí es como una nota musical que está en una frecuencia puntual vibrando. Por lo tanto, las notas musicales uno no las va a criticar. Por lo tanto, no critico a nadie, a ninguna persona. Y todo lo veo como notas musicales, o como frecuencias, podría decir, pero para mí es más fácil verla como una nota musical, así como una, no sé, redonda, una corchea, una blanca, una negra. Veo a las personas como eso, como notas musicales. ¿Y cómo veo el mundo? Como una gran sinfonía musical, donde lo más oscuro está sonando y vibrando y lo más luminoso también está sonando y vibrando, y toda en armonía hacen una tremenda sinfonía de contrastes, de luces, como escuchar a Beethoven o escuchar a Mozart. Todo vibra y todo es maravilloso, todo es unidad, todo es bellísimo. Cada cosa que existe en este mundo es increíblemente hermosa. No rechazas nada, por lo tanto no pierdes energía. Y eres feliz. Se logra el famoso Satchit Ananda, que es tranquilidad absoluta, dicha absoluta, conciencia absoluta. Aunque sea temporalmente al principio, pero con el tiempo se va cada vez aumentando más. Les recuerdo que la meditación, los procesos de meditación son de muchos años. De hecho, mi maestro Vladimir Antonov fácilmente estuvo 30 años meditando, fácilmente. Y lo que logró, lo logró con perseverancia y con constancia, día tras día. Cada día era un poquito más consciente y su conciencia era un poquito más grande. Y esto es un trabajo que es todos los días y para toda la vida. Así que aprovecha tu vida, ¿ya? Eso es todo. Un abrazo gigante, con todo el corazón. Chao, namaste.